Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quiero darles mi testimonio, cómo Dios me libró, cómo me sanó, cómo hizo el milagro, cómo el fuego de su Espíritu Santo quemó toda célula maligna en mi cuerpo en tan solo unos meses. Quiero decirles que el año 2022 yo estaba llena de planes, llena de ilusiones, estaba pues llena de ilusiones como cualquier persona con planes para iniciar el año 2022. Y bueno, yo tenía planes de viajar precisamente a Texas, tenía invitación para poder estar allá. Pues los planes eran que en el mes de febrero. Pero bueno, ya tenía todo listo para solicitar mi visa. Pero bueno, la vida nos cambia en cuestión de segundos. Y precisamente los primeros días, la primera semana del mes de enero, tenía que acudir a solicitar la cita para poder solicitar mi visa y poder estar en Texas, aprovechar para visitar a mis ovejas, las ovejas que tenemos allá. Pero bueno, quiero decirles que como a las 11 de la mañana, el día 6 de enero, comencé a sentir un poco de malestar del lado derecho de mi vientre. El malestar subía a la altura de la costilla. Y bueno, nunca me ha gustado asistir a los médicos, siempre bajo la oración o una simple pastilla se iba todo malestar, pero bueno, en esta ocasión no fue así. Cabe señalar que no era un dolor fuerte, era solamente un simple malestar. Pero el problema era que las horas pasaban y no se iba. Nunca he sido de decirles a mis hijos cuando me he sentido algún malestar, pero bueno, en esta ocasión no supe por qué motivo hablé con mi hijo sin alarmarlo. Solo le comenté de ese leve malestar y de inmediato él tomó la decisión de acudir al médico. El médico me realizó un ultrasonido y encontró un quiste en el ovario derecho, tan grande que dejó de ser un quiste y se convirtió en un tumor, más o menos del tamaño de una naranja. De inmediato el médico me dijo que necesitaba que me realizaran una cirugía. Pero bueno, él enseguida me dijo cuándo quiere que la opere. Yo solamente sonreí y pensé para mí misma, espéreme con calma. Pues bueno, optó él por extenderme una receta y ordenar una ampolleta para el dolor y salí muy contenta. Me sentía como un niño cuando quiere llamar la atención, una chica queriendo llamar la atención. Muchas veces por algún motivo se quiere llamar la atención y en ese momento me sentía feliz a pesar de que me habían encontrado un quiste que había dejado de ser un quiste para convertirse en un tumor. Era alrededor de 8 centímetros más o menos el tamaño del tumor. Pero bueno, dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es hermoso tomarse de las promesas del Señor. Cuando una persona tiene a Jesús en su corazón y recibe las promesas que Dios tiene para nosotros, toma las cosas con calma, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Sin embargo, muchas veces es muy difícil enfrentar una situación como la que yo tuve que atravesar. Peor aún, si nuestra fe no está cimentada. El enemigo lanza dardos de fuego, ya que su campo de batalla es precisamente nuestra mente, nuestra cabeza. Yo quiero decirles que si permites que él domine tu mente, te será muy difícil controlar un proceso como el que yo viví. Si nosotros no escudriñamos las Sagradas Escrituras, no sabremos las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Por eso es sumamente importante conocerlas. De lo contrario, el enemigo va a lograr apoderarse de tu mente y va a introducir duda o temor ante tal situación.
A los discípulos de Jesús les sucedió. En una ocasión Jesús dormía y de momento se vino un fuerte viento y el agua comenzaba a entrar por la barca donde ellos se encontraban. En ese momento los invadió el miedo y fueron a despertar a Jesús diciéndole: oye, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros, que no te das cuenta de lo que está sucediendo? Jesús de inmediato reprendió al viento y todo volvió a la normalidad. Y muchas veces, mis amados, suele sucedernos aún a sabiendas de que el Señor está en control. Es válido, como nosotros que somos carne, sentir el temor. Claro, obviamente el temor puede visitarnos, pero lo que no es válido es que ese temor o duda se quede a vivir en nosotros. Quiero decirles, amados, el gran poder que nosotros tenemos del bien o del mal en nuestra boca. Cuando yo llegué a casa después que me realizaron el ultrasonido, yo me sentía confiada y esperaba que los medicamentos y la ampolleta hicieran su efecto. Tenía la necesidad de salir a ver la cara de alegría de mis nietos porque, bueno, era para el mundo, festejan el Día de Reyes, era un día de fiesta para los niños. Y bueno, yo no soy mucho de tradiciones. Yo siempre digo, las tradiciones no son malas siempre y cuando no le des el primer lugar. Recordemos que el primer lugar es para nuestro Señor. Y bueno, yo quería ver la cara de mis nietos, de mi nieta Naomi, de mi nieto José Juan. Les habíamos comprado sus juguetitos y bueno, la bella Kailani tan solo tenía unos meses, pero bueno, José Juan y Naomi pues ya más grandecitos, quería yo verlos con sus juguetes. Pero bueno, no fue así, no se pudo porque yo quise gozarlos, pero debido al malestar que no cedía, pues no hubo rosca de reyes, no hubo chocolate, porque como a las 10 de la noche de ese día yo seguía igual con el malestar. Y bueno, como a las 10 de la noche fue cuando mi hijo me pregunta cómo me sentía, yo le respondí que el malestar aún continuaba. Él inmediatamente me dijo que era necesario que acudiéramos nuevamente al médico y es así como me hospitalizan porque el dolor no cedía, el malestar, porque no era un dolor muy fuerte. Me hospitalizaron un par de horas para poder controlarlo. El médico nos hizo saber que si no cedía el dolor con ese medicamento que estaban aplicándome directamente a la vena, era necesario operarme de urgencia. Pero bueno, yo le respondí que con eso se me iba a quitar, que el dolor, el malestar se iba a ir. Es sumamente importante, amados, conocer el poder que tenemos en nuestra boca, no aceptar un diagnóstico que no sea favorable. Con el poder de nuestra boca, nosotros tenemos bien para mal y para bien. Recordemos que nuestro buen Dios, con el poder de la palabra, hizo el cielo, la tierra y todo cuanto hay en ellos. Y bueno, una de las cosas que más odia el enemigo es precisamente el poder que Dios nos dio a nosotros, a sus hijos, el poder de nuestra boca. El poder de la vida y de la muerte está precisamente en la boca, dice las Sagradas Escrituras. Es por eso que antes de soltar una palabra, la analicemos porque esa palabra se va a convertir en una acción. Y mucha gente se ha atado precisamente por lo que ha declarado para su vida. Por ejemplo, la frase, hoy me va a ir mal, no voy a poder, me voy a morir, mi familia se va a destruir. E incluso hay padres que con sus palabras marcan a sus hijos para toda la vida. Por ejemplo, el decirle a un hijo, eres un inútil, no sirves para nada, eres un tonto, no lo vas a lograr, etcétera, etcétera. Yo, por el contrario, declaré que con ese medicamento se me iba a quitar y así fue. En un par de horas estaba como nueva. Sentía muy inflamado mi vientre, no les voy a mentir, pero sin ninguna molestia, salvo al pasar los topes, al golpeteo de un bache. Por muy leve que fuera, ocasionaba malestar. Y bueno, aunque mi hijo fuera vuelta de ruedas, me molestaba. Por su parte, mi hijo deseaba que me operaran de inmediato y entendí su preocupación,
pero yo recordaba que el médico me había dicho que no había ningún problema porque por lo regular esos quistes no daban ningún problema. Incluso me mostró una foto de un tumor tan grande como un melón que apenas recién había extirpado una persona. Pero había algo que a mí no me había gustado. El médico nunca me dio por escrito el resultado de mi ultrasonido, todo fue verbal. Y yo por experiencia sabía que lo entregan por escrito dando medidas y además aún no me realizaba ninguna clase de estudios, únicamente un ultrasonido. Mi hijo pensaba diferente. Él insistía en que me operara, que lo más seguro era que el médico me iba a ordenar los estudios preoperatorios y así lo creí. Pero había algo que a mí no me dejaba de gustar y opté por buscar otra opinión. Ir con el mejor médico de mi ciudad natal para mí, el más solicitado. Y bueno, siempre hay temor a lo desconocido. Pero yo me tomo de la promesa de Isaías 41:10, donde dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, cuando acudo por la otra opinión eh, con otro médico, no le mencioné que ya sabía lo que tenía. Cuando él empieza a analizar mi abdomen, me dice, hay un tumor en tu ovario derecho, está grande de 10 centímetros. Observa el izquierdo y me dice, el izquierdo está bien, ahí no se observa nada. Y me dice que, ¿cuándo me quiero operar? Y bueno, yo decido operarme con él en su clínica. Le dije que sí. Yo tenía mucha confianza en ese médico y me envía a realizarme estudios. Y precisamente el día 14 de enero me dan los resultados. De antemano me dijo, voy a mandarte a hacer estudios, aunque por lo regular los quistes de ovario casi siempre son benignos. Pero cuando yo recojo los resultados y veo el resultado del antígeno, vi que los marcadores estaban demasiado elevados. Lo normal es 35 a 60 y yo tenía 800. Había una alerta ahí. Sin embargo, yo no sentí absolutamente nada. Ninguna emoción me embargó. Yo sabía en quién he confiado y no habría por qué temer porque yo tengo al mejor doctor, el doctor de doctores. Por eso miré los resultados sin ninguna importancia, sin ninguna emoción, sin miedo, sin tristeza, sin duda, nada. Tal vez alguna otra persona habría visto el miedo, porque por lo regular siempre una enfermedad como el cáncer, siempre la gente lo relaciona con la muerte. Pero yo no, yo solo miré sin ninguna emoción, como si no hubiese visto nada. Le llevé al médico por la tarde los resultados y al verlos yo miré su preocupación en sus ojos y me dijo, yo no te puedo operar. Le dije, ¿por qué? Yo quiero que usted me opere, le dije. Él me respondió, te quiero mucho y yo no me atrevería a operarte. Los resultados estaban demasiado alterados. Él me dijo, tienes que ver a un oncólogo. Tienes que realizarte una tomografía y necesito que te vea el internista para valorar cómo está tu corazón. Para mí esto era algo que, si bien es cierto que nunca me quitó el sueño, sí era algo incómodo, porque no estaba acostumbrada a esto. Anduve mucho en hospitales con mis padres, pero por mi persona no, nunca. Solo cuando nacieron mis hijos, ya que por gracia de mi Señor, yo siempre he sido una persona muy sana. Y someterme a esta clase de estudios era para mí muy incómodo. Era una fecha muy importante el día que me dieron el resultado del antígeno. Y creo que nunca voy a olvidar ese día. Cuando me dieron ese diagnóstico, era el cumpleaños 27 de mi hijo pequeño. Una pieza fundamental en este ministerio.
¿Cómo yo le doy una noticia de esa magnitud a mi hijo? Eso sería como arruinarle su cumpleaños. Me lo callé y solo lo comenté con mis 2 ángeles, Lupita y Alfredito. Por su parte, el médico había dicho que no me preocupara, que debían operarme y me habló de un oncólogo y de los costos más o menos y que él habría de decidir si era operable y si no lo fuera, pues que muchas veces a través de las quimio o radioterapia quedaban buenos resultados. Yo seguía insistiendo que él me operara, pero él dijo que no, porque había que quitar ganglios. Hasta me dijo el número de ganglios que tiene el cuerpo y que la cirugía se llevaría alrededor de 4 horas mínimo y que las cirugías a las que él estaba acostumbrado a realizar tardaban alrededor de 45 minutos más o menos, máximo. Me habló de los costos y se elevaban considerablemente. Él me dijo que para que bajaran los costos, que yo hablara con el oncólogo para que él aceptara operarme en su clínica y ese era un apoyo que él me podía dar. Yo había escuchado por otras voces que el cáncer se alimentaba o se alimenta de azúcares y todo lo que tuviera carbohidratos. Por lo tanto, yo me dije para mí misma, yo no voy a alimentar ese animal. Es por eso que cambié mi alimentación. Llegó Mac, una prima muy querida de mi hijo, una hija de mi amado hermano Abel. Ella nunca se olvida de nuestros cumpleaños y decidió pedir pizzas para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Y bueno, sabiendo que las harinas sirven para alimentar ese bicho, decidí comer solo una rebanada. Mi hijo sabía, ya que tenía el tumor, y sabía que de alguna manera me estaba cuidando, y por tal motivo no insistió en que comiera más que una rebanada. Pero cuando yo le cuento a mi amada hermana Lupita, ella me quiere mucho, ella es una amada hermana en Cristo, ella se alarmó demasiado y se apoderó de una carga sobre ella cuando se entera lo que me estaba sucediendo. Me dijo que había noticias de ciertos medicamentos que era, eh, eran pues medicamentos de medicina alternativa. Y yo me aferré a eso cuando ella me lo comentó. No me quedaba más que confiar en Dios, sobre todo, y la medicina alternativa. Esa era mi fe. Mi Señor, antes que nada, primeramente mi fe en Él, que es el doctor de doctores, y que nada surge efecto si no es la voluntad de mi Señor. Pero para esto era necesario que me trasladara a la ciudad donde ella vive. Cabe señalar que a Lupita yo no la conocía personalmente, solo nos conocíamos a través del Ministerio de Guerra Espiritual. Sin embargo, desde que nos conocimos vía telefónica nos unió la gracia de nuestro Señor Jesucristo y le pusimos fecha para mi viaje. El día 15 de enero, el médico me dice que si puede operarme porque no había problemas con los ganglios, que no había necesidad de expulsarlos. Y bueno, decido hablar con mi hijo ese día 15. Cuando hablé con mi hijo me dolió mucho porque mi hijo es muy unido a mí. Lloró y dijo que no sabía qué sería de su vida sin mí. Yo le dije, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de mi Señor. Y bueno, como ya él ya lo sabía, había que ganarle al tiempo. Y al día siguiente me llevó a realizarme la tomografía. Como mucha gente dice, había 2 noticias, una buena y una mala. La mala era que el hallazgo fue que no era un tumor únicamente, sino que había otro tumor del lado izquierdo tan grande como un pomelo. El del lado derecho era como una naranja
Y no solo eso, sino que había un quiste en el hígado y otro en el riñón derecho. Aunado que también había un lito, una piedra en la vesícula. Esa era la mala noticia, pero faltaba la buena, que no había señal de alteración en los ganglios y eso era, muy buena noticia, gloria a Dios. El médico cuando observó los resultados de la tomografía me dijo, sí te puedo operar, pero obviamente voy a traer un cirujano y el costo de la cirugía va a aumentar, porque tu cirugía se lleva varias horas. Te voy a quitar, me dijo, la capa de los intestinos, el útero, los ovarios y una tercera parte de la vagina. En pocas palabras, te voy a vaciar. Y yo, sorprendida, me dijo, ¿qué día quieres que te opere? ¿Lunes o miércoles? Era un viernes y yo seguía en shock. Salí devastada de ese lugar con lo que él me dijo. No fue fácil para mí recibir una noticia así. Era el miedo a lo desconocido por un momento. Sí fue fuerte la decisión del médico. Aunque bueno, sé que lo hacía por mi propio bien desde una perspectiva médica. Hablé con papá Dios y le dije, mira padre, yo no acepto esa palabra que me dio el médico. Yo no acepto ser mutilada. No lo permitas, amado de mi alma. Eso no lo toleraría y no lo acepto, le dije a mi Señor. Hablo con mi hermana Lupita y ella se alarma y dice, no, pastora, yo voy a consultar con un ginecólogo. Yo voy a hablar con mi ginecólogo. Y bueno, fue así como fue con el doctor Emilio Reyes, el ginecólogo de ella. Y bueno, ella fue en mi lugar a la consulta y lo que él le respondió fue, yo no me atrevo a operarla. Ella necesita un oncólogo. Yo sí puedo participar como ginecólogo, pero debe estar presente un oncólogo. Y bueno, llegó el gran día en que finalmente nos conoceríamos, mi amada hermana Lupita y yo, por primera vez. Ella fue a recogerme, se trasladó a la Ciudad de México, viajó de Toluca a México. Y bueno, por primera vez nos dimos ese abrazo. Recordemos que Lupita es una de mis ovejas a la distancia a través del Ministerio de Guerra Espiritual. Mis ángeles sin alas, como le digo a ella y a Alfredito. Bueno, al día siguiente era el día de la consulta con el ginecólogo y bueno, nos dijo los pormenores y dijo que en un mes me podía operar. Pero yo me había decidido por la medicina alternativa. Me llevó Lupita con un médico de productos de medicina alternativa e inicié enseguida con esos productos regeneradores, un biólogo con un té también regenerador. Y finalmente regresé a mi ciudad natal como si nada. Cabe señalar que yo nunca tuve absolutamente ningún síntoma y yo volví a mi vida normal como si nada hubiese pasado. Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y así es. Mi Señor no miente, su palabra es real, es verdadera. Y bueno, del mes de enero al mes de marzo, continué con la medicina alternativa. Pocas personas supieron cuál era mi proceso. Solo sabían que tenía yo un aguijón que el diablo me había puesto, pero no sabían qué clase de aguijón era. Aunque sabían que el proceso tenía que ver con mi salud, obviamente. Recuerdo muy bien que el día 28 de febrero era mi cumpleaños. Esperaba tener un bonito día, unido en familia, por si era el último cumpleaños que iba a celebrar. Había pedido a mi norita que me arreglara, quería verme bonita para mi fiesta de cumpleaños, pero bueno, sin embargo no fue así, porque precisamente una amada hermana que vive en Estados Unidos me habló de un médico muy bueno que había sanado a una tía de ella que había tenido cáncer. Y bueno,
Juliet había pagado una consulta con el médico. Un médico judío, el doctor Rojas, y fue precisamente el día de mi cumpleaños a las 5 de la tarde que tuve la consulta vía llamada. Para esto, mi hija con un embarazo de 5 meses necesitaba ir a consulta y yo la tenía que acompañar. Mi hija llegó con mi nietito, con un arreglo floral, me trajo comida, borrego, cóctel de frutas y bueno, solo pude comer las frutas ya que no podía comer nada que tuviera grasas. Y bueno, por la tarde, después de pasar mi cumpleaños en el hospital con la consulta de mi hija, por lo menos pude disfrutar un ratito a mi nieto José Juan, pasamos a un restaurante a comer algo y bueno, nos tomamos la foto y regresamos a casa. Mi hija a la suya, yo a la mía, porque me esperaba la consulta con el médico, el doctor Rojas, a las 5 de la tarde. Y bueno, en una conversación días antes, eh, él dijo que iba a estar en Israel y que iba a orar por mí en el Muro de los Lamentos. Esto a mí me llenó de gozo saber que un hijo original de Dios, digo original porque nosotros fuimos injertados en el olivo, recordemos, iba a estar de rodillas orando ahí por mí en el Muro de los Lamentos. Qué privilegio tan grande. Pero bueno, cuando a la hora de la consulta yo esperaba una receta como tal. Cuando me envía por correo mi receta, casi caigo como Condorito, un personaje animado. La receta era mi cambio de alimentación y terapias a cumplir. Me convirtió por completo en vegetariana. Yo que siempre tenía que comer por lo menos 2 o 3 veces a la semana carne animal. Fue para mí muy difícil el cambio de alimentación. Si algunas veces había hecho el ayuno de Daniel y me había costado, imagínense, hacer este cambio de alimentación, volverlo un estilo de vida precisamente. Y era el día 28 de febrero, el día de mi cumpleaños, que me dan pues la dieta que tenía yo que llevar. El médico bien claro me dijo, esta es realmente su receta. Bueno, por la tarde, noche, llegó mi sobrina Ma, que nunca se olvida de nuestros cumpleaños, y bueno, sugirió una pizza y no pude, la verdad. Ahí sí exclamé. Ella se concretó únicamente a decir, ¿le hace daño a tu mamá?, le dijo a mi hijo. Mi hijo le explicó un poco, pero yo sugerí que la pidieran, que convivieran ellos, que no había problema. Y así precisamente pasé mi cumpleaños. Yo tenía que aprender a afrontar esto que para mí era desconocido, algo que nunca jamás pasó por mi mente que yo pudiera vivir, algo por lo cual no estábamos preparados. No sabía qué hacer o a quién dirigirme al principio, solo hablar con Dios y que Él dirigiera mi camino. Y con la ayuda de la medicina alternativa continué mi dieta. Cuando habían pasado 2 semanas me empecé a preocupar porque comencé a sentir mareos que duraron 2 o 3 días y pensé que tal vez había una descompensación con el cambio de hábito alimenticio. Y era lógico, mi organismo estaba acostumbrado a la vitamina T, tacos, tortas, tamales, tostadas. Era lógico, en algún momento pues iba a protestar mi organismo. Afortunadamente solo fue un par de días, gracias a mi buen Dios. La dieta era muy estricta y yo esperaba un medicamento igual o tal vez de medicina alternativa, pero no fue así. Cada 2 meses yo tenía que visitar y renovar el té regenerador que estaba consumiendo. Me pidieron que llevara un estudio para comprobar si iban disminuyendo los tumores. Y es así como acudí a realizarme un ultrasonido. Para gloria y honra de mi Señor, ya los tumores habían bajado del lado derecho 2 centímetros y del lado izquierdo como 1,5 centímetros también. Eso me motivó a continuar con la dieta, terapias y medicina alternativa. En el mes de mayo nuevamente tenía cita
y necesitaba realizarme nuevos estudios. No voy a mentir que por algún momento sentí temor, pero como siempre les he dicho, el temor puede visitarnos, pero no puede quedarse a vivir. Yo no le permito a la angustia, al miedo, llámese como se llame la potestad, quedarse a vivir en mi cuerpo. Contaba los días para poder llegar a la consulta y escuchar lo que el médico tenía que decirme, y me repetía dentro de mí, sabiendo que mi Señor es espíritu, decía yo, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de mi Señor. Cuando yo temo, en ti confío. Cada palabra que el Espíritu Santo me daba, yo la repetía. Finalmente se llegó la fecha de la cita con la medicina alternativa y aunque quería terminar con todo esto, me costaba mucho asistir con el médico que habría que operarme. Y quise dejar para el siguiente mes esa cita y acudir únicamente con la medicina alternativa en el mes de mayo. Pero mi amada hermana Lupita estuvo al tanto de mi viaje y repitiéndome que ya era el momento de retirar esa bomba de tiempo, así le llamaba yo. Era una bomba de tiempo lo que traía dentro de mí, porque es real, era una bomba de tiempo. Yo quise buscar pretextos para no asistir y dejarlo para el próximo mes, pero ella, a todo cuanto yo le decía, ella tenía una solución. No cabe duda que Lupita y Alfredito son ángeles sin alas que mi Padre Celestial envió para ayudarme. Cuánto me ha bendecido mi Dios con el cariño de ellos. Quiero decirles que tengo un grupo de oración, ese grupo de WhatsApp que está en la brecha orando. No dejaron de orar y no dejan de orar por mí y por todas las necesidades, todos los días, todos los días. Y la verdad, es un grupo de oración bellísimo, que hemos pasado luchas, pruebas, pero que nos mantenemos en ayuno y en oración por todas las necesidades, incluyéndome a mí. No ha descansado mi grupo, ha seguido clamando. Y bueno, finalmente, en el mes de mayo, que no estaba en mis planes visitar al ginecólogo, finalmente opté por ir a la consulta. Al fin que decía Lupita que solo sería un par de días, que había que posponer mi regreso a mi ciudad natal. Y bueno, le dije a mi hijo que regresara, que cambiara mi boleto para 2 días después. Y bueno, no fue tan fácil como creíamos, porque realmente se prolongó por más tiempo. Asistimos al especialista, por mi parte contenta por los resultados del último ultrasonido que me habían realizado en el mes de marzo, donde decía que eran tumores simples y que había bajado mínimo 2 centímetros cada uno. El doctor, el ginecólogo dijo que si esto era real, que si eran tumores simples, pues eran muy buenas noticias, pero que él necesitaba el diagnóstico de un radiólogo en especial y era de toda su confianza. Y que si esto era así, en una semana me operaba. Imagínense. Con esto nuevamente surgió un poco de incertidumbre. Sin embargo, yo le decía a mi Señor Jesucristo que yo me quedaba con esa palabra, que eran tumores simples, porque de ser complejos surgía la duda, pues, de que eran cancerosos. Yo de antemano sabía y estaba consciente del primero y segundo diagnóstico, donde los estudios de laboratorio daban señal de que sí había cáncer. Era demasiado elevado el antígeno, 800. Sin embargo, había mucha gente orando y ofreciendo sus ayunos por mí, pidiendo a Dios un milagro por mi salud. Cuando me realizan el ultrasonido, fue algo que realmente me sorprendió en gran manera. Pasé, me realizaron el primer ultrasonido. Nunca voy a poder olvidar las palabras del médico que me atendió. Me hizo una serie de preguntas como por ejemplo, ¿por qué motivo me habían enviado? Le hice saber que ya en el mes de enero me habían realizado un ultrasonido y que él mismo me lo había realizado. Buscó en su computadora y sí, ahí estaban los estudios realizados en el mes de enero. Fue sorprendente para él al no encontrar el tumor de
8 centímetros que había del lado derecho. Solo se encontraba una tercera parte de lo que había sido ese tumor, y ese era el tumor canceroso. Por las señas, ahora era un quiste simple que se había ponchado, esas fueron sus palabras de él, o había desaparecido ya gran parte de él. Pero me dijo que me realizaría otro con la vejiga llena para poder corroborar, porque casi no se veía. Salí, le di la noticia a Lupita, nos abrazamos, lloramos, alabamos, glorificamos y agradecimos a nuestro buen Dios Todopoderoso por el milagro que ya había hecho. Me mandaron a beber mínimo 2 litros de agua y bueno, después de un rato me llaman de nuevo, pasé y lo que el médico me dijo era todo lo contrario. De alguna manera el enemigo quiso confundirme, es por eso que les animo a que no se muevan por vista. Siempre debemos movernos por fe, porque el enemigo es muy astuto y te va a querer confundir. Él es experto en engañar, él es mentiroso y es padre de mentiras, como dice la palabra del Señor. Quiero decirles que es importante darnos cuenta qué voces estoy escuchando. Es importantísimo identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. Dios por su parte nos dice que tiene pensamientos de bien y nunca de mal. Sabemos que Él permite las pruebas y nunca nos ha engañado. Al menos en nuestro ministerio siempre se les ha hablado con la verdad. Va a llegar el momento en que nuestra fe va a ser probada y seremos pasados por el fuego. Pero también es cierto que nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema de muchas personas es que creen conocer a Dios, pero conocer a Dios es ser obediente a su palabra, vivir alineados a su manual de instrucciones que Él nos dejó. Recordemos que en cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, de lo cual Jesús no le dijo a Pedro que no lo iba a permitir, pero lo que sí le dijo que Él iba a interceder por él para que su fe se mantuviera firme ante su proceso. Y eso nos muestra que Dios mismo permite el proceso, pero siempre con una finalidad. Después de cada prueba es importante saber que un peso de gloria vendrá sobre nuestras vidas. Quiero decirles que después que me realizaron el segundo ultrasonido ya con la vejiga llena, el doctor dijo que veía algo sólido del lado derecho. Cabe señalar que precisamente de ese lado es el que empezó la molestia por el cual acudí al médico. Y recuerdo que en el mes de enero, a la hora de bañarme, pude ver una sombra negra en mi piel y era precisamente donde se encontraba ese tumor. Y era tal cual había aparecido en el ultrasonido en el mes de enero. La sombra del tamaño del tumor, del tamaño de la naranja. Y bueno, déjenme decirles que salí después del segundo ultrasonido un poco confusa por lo que me había dicho a lo último el radiólogo. Sin embargo, yo sabía que había quedado algo mínimo en comparación con lo que había al principio, pero yo me quedé con lo primero que dijo, que no se veía nada del lado derecho, si acaso una tercera parte de lo que había sido el tumor, y que no había signos de que fuera maligno. Me quedé con eso porque eso fue lo que dijo la primera vez cuando vio el primer ultrasonido. Y bueno, le di gracias a Dios por el milagro que ya había hecho, aunque el médico dijo que en el resumen que dio del estudio que era un tumor complejo, o sea, maligno. Eso significaba que podía ser maligno, pero yo no acepté la palabra. Yo me quedé con que era un tumor simple. Hablé con Dios y le dije, Padre, a mí el diablo no me va a confundir, porque yo no ando por vista, sino por fe. Y yo he creído que tú ya me has sanado y que el fuego de tu Espíritu Santo ha quemado toda célula cancerígena. Esa es la voz que yo escuché. Y con eso me quedé. Que si bien era cierto que tenía que someterme a una cirugía para retirar lo que había quedado, así era. Pero ya no había células cancerígenas. Yo así lo declaré para gloria y honra de mi Señor Jesucristo. A la hora de escuchar el resumen del radiólogo, era más que obvio que el ginecólogo iba a querer más exámenes.
Es algo que me gustó mucho de ese varón que Dios colocó para realizar la cirugía. Él dijo que por los resultados que había dado el ultrasonido había sospecha de cáncer y necesitaba que me realizaran estudios de laboratorio para saber el índice de tumoración. Y bueno, la ciencia es muy difícil que crea las cosas que Dios puede hacer. Dios mío, era otro estudio y una nueva incertidumbre. Me enviaron a realizar el índice de tumoración y ver si realmente había desaparecido ya el cáncer. No puedo negar que la incertidumbre de repente me visitaba, pero yo repetía, yo soy sana por las llagas de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo temo en ti confío. No moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de mi Señor. Esas eran mis promesas que yo tomé del Señor. Nunca dudé del poder de mi amado. Siempre creí en las promesas de mi Señor. Siempre dije que me movía por fe y no por vista. Y eso siempre he tratado de transmitirle a la iglesia de mi Señor Jesucristo. La hermosa Marijó, hija de mi hermana Lupita, es doctora y amablemente se ofreció a apoyarnos en la realización de los estudios de laboratorio. Y aún recuerdo esa mañana me levanté un poco más de las 5 de la mañana para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y a las 5:30 me extrajeron la sangre para los estudios, porque Marijó a las 6 tenía que estar en el hospital. Al día siguiente le comunicó Marijó, la doctora Marijó a Lupita, a su mamá, el resultado de los estudios de laboratorio y le dijo que estaban bien en lo que cabía, solamente un poco alterado el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico, pero de ahí en fuera todo bien. Y en cuanto al índice de tumoración, eran los que más me interesaban. Esos tendrían que esperar un poquito más. Pero bueno, siempre confiando en nuestro buen Dios y Padre nuestro, creyendo que era sana en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, si crees, verás la gloria de Dios. Cuando le creemos a Dios, creemos en sus promesas, suceden cosas maravillosas. Él nos dijo que todo era posible para el que cree y yo estaba totalmente convencida que era sana. Aunque el enemigo muchas veces y de muchas maneras me quiso hacer dudar, esto es algo muy importante, mis amados. No permitir que las circunstancias nos muevan porque es sumamente delicado. Siempre debe ser ver lo que no es como si fuera. Escuchen bien, ver lo que no es como si fuera, esa es la clave. Quiero decirles que el milagro fue el día 30 de mayo del 2022. Llegaron los resultados del índice de tumoración y Dios sorprendió poderosamente a la ciencia. Amados, quiero que sepan que el índice de tumoración normal o el antígeno, para ser más clara y más entendible, porque es difícil para nosotros entender el lenguaje médico, lo normal, les decía yo, es entre 35 a 60. Y en el mes de enero, recordemos que yo tenía 800. Y es ahí cuando yo me di cuenta que estaba bastante mal mi caso, pero ninguna emoción me movió, recuerden. En el segundo que me hicieron, bajó un poquito a 754. Y este último era el tercero que me realizaban ya preoperatorio. Por fe yo decía, tiene que bajar un poco más. Para mi sorpresa, no había cáncer. Estaba en 39 el antígeno, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Dios había hecho el milagro, el fuego del Espíritu Santo había consumido toda célula maligna. Ya no había nada que temer porque el fuego del Espíritu Santo había hecho todo. Gloria a Dios. Amados, la ciencia es muy difícil que lo crea. Y bueno, recordemos que la ciencia piensa de otra manera. Y bueno, em, yo creo que es muy difícil que alguien que no conoce a nuestro Dios crea. Y bueno, déjeme decirle que para que
el médico aceptara que estaba sana, tuve que realizarme 2 ultrasonidos en diferentes lugares. En una ocasión, cuando yo estuve mal de la vesícula hace algunos años, hace 10 años. Y bueno, lo mismo sucedió en este caso. Hubo un médico que vio los resultados y dijo que probablemente los 2 estudios que me realizaron primero, que los anteriores estaban mal. A lo mejor eran pues instrumentos muy viejos. Y pues bueno, yo solo sonreía y decía para mí, mi Dios lo hizo, el fuego del Espíritu Santo quemó toda célula maligna. Yo anhelaba que ya fueran los últimos estudios, que no fuera sometida a ningún otro estudio, pero que ya el médico estuviera satisfecho con que viera los estudios de laboratorio, que ya no había cáncer. Ya me habían realizado 2 tomografías y eso es horrible, el famoso contraste. Pero bueno, al fin y al cabo mi médico era el que había de tomar la decisión. Lo que yo no quería sucedió. El médico, para corroborar los estudios clínicos, me envió a otra tomografía. Yo dije, oh Dios, pero bueno, en partes estaba bien porque eso era señal de que mi médico sabe hacer las cosas bien. Se llegó el día del estudio, que era a las 11 de la mañana, pero como yo no quería realizármelo y a esa hora mi médico no había enviado la orden, bajé a tomar algo y ¿qué creen? Oh, sorpresa, Lupita me avisa que la orden del médico era que debía realizármelo. Mi incertidumbre se hizo mayor porque ya no estaba en ayunas. Debía mover la cita para las 6:30, 6:30 para poder tener las 7 horas de ayuno. Las 5:30 llegó Lupita por mí para irnos a la clínica y para realizarme ese último estudio. Para mi buena fortuna, la tomografía que mandó era simple ya, sin contraste, y eso me hizo sentir mucho mejor, ya que no habrían de introducirme nada a la vena. Fue muy rápido. El joven que me atendió me preguntó el motivo de la tomografía y yo opté por decirle quistes en los ovarios. Fue muy rápido, pero hubo algo que llamó mi atención. Y fue al salir, el radiólogo, que es el que da el resumen de los resultados, se me quedó mirando fijamente y no supe el motivo. Nunca me había sucedido en las 2 veces anteriores que me realizaron ultrasonido. Salí y el enfermero me dijo que en la administración me darían la fecha de la entrega de los resultados. Para esto era viernes, por lo tanto debía esperar hasta lunes para obtener los resultados. Afortunadamente, el sábado le enviaron a Lupita los resultados y no tienen idea de lo que resultó. Cristales en el pulmón derecho debido a una infección por COVID, hernia umbilical, quistes en el hígado, quiste en el riñón izquierdo, quiste en el ovario derecho a descartar y quiste simple en el ovario izquierdo. No. Esto era como para quitarle el sueño a cualquiera, pero no a mí. Yo seguí creyendo que soy sana en el poderoso nombre de Jesús. Algunas hermanas a las que le comenté mi proceso muchas veces me decían, pastora, sé lo que usted está viviendo, no es fácil su proceso, supongo que es algo que le quita el sueño. Pero no se preocupe, tenemos un Dios todopoderoso que va a obrar un milagro en usted. Y la realidad era diferente, amados. Nunca me quitó el sueño. Yo siempre he dormido plácidamente y confiada. Nunca se me hizo difícil mi proceso porque siempre he sabido en quién he confiado. Lo único difícil para mí fue el cambio de alimentación, dejar todos los carbohidratos, empezar a comer sano. Para mi buena fortuna dejé las pastillas de la presión que desde hacía 10 años me habían ordenado. De todo lo que realmente aceptaba era que mis amadas hermanas pues estábamos en un mismo espíritu y que realmente yo sí sabía que mi Señor iba a obrar un milagro. Y yo les dije que sí, que yo sabía que iba a obrar un milagro. Y bueno, Lupita envió los resultados a mi médico y esperamos instrucciones. Ya los había recibido, pero no había respondido. Pasó un día, al día siguiente.
le dijo a Lupita que le llamara. Lupita puso el altavoz y no me gustó lo que escuché. Dijo, es necesario operar ya, porque el radiólogo sugiere que se envíe a patología porque hay algo en el ovario derecho y que de necesitar quimioterapia o radioterapia me enviarían a otra institución. Y bueno, escuchar algo así a cualquiera lo mueve. Y si por un momento entró angustia, no les voy a mentir, pero de inmediato reaccioné y dije, yo soy sana en el poderoso nombre de Jesús. Mi Señor no deja nada empezado y sé que el fuego del Espíritu Santo ha quemado toda célula maligna. Pero bueno, fue una incertidumbre porque hasta el tercer día me dio la cita hasta las 7 de la noche. Fue sumamente importante ver lo que no es como si fuera, como dice la palabra de Dios, por lo que había dicho el médico. Se llegó por fin el momento de la decisión final. Llegamos igual de nerviosas, mi amada hermana Lupita y yo, pero escuchar al médico hablando positivamente, todo lo contrario a lo que había escuchado hacía 3 días. Analizó cuidadosamente mis nuevos estudios, uno por uno, empezando por los de laboratorio, la última tomografía. Y me dije qué cosas más lindas hace mi Señor Jesucristo. Él nos dio un margen entre los días domingo a miércoles para realizarme la cirugía. Y bueno, se decidió por el día miércoles 15 de junio a las 7 de la mañana. Tendría que ser hospitalizada para ser intervenida a las 8 de la mañana. Había una preocupación en cuanto a los costos. Es un proceso como este. Desde un principio nos dijo el médico que la cirugía saldría alrededor de 80,000 pesos más los gastos que se acumularan porque sería particular. Habría de buscar una clínica donde se realizara la cirugía. Y bueno, por nuestras cuentas eran alrededor de 100,000 pesos mexicanos, $5,000. Pero como Dios siempre rebasa nuestras expectativas, nos sorprendió nuevamente. Algunas hermanas en la fe se preocuparon mucho por mí e incluso me propusieron acudir a una institución de gobierno donde dan apoyo a personas vulnerables. Yo no me sentía cómoda acudir a alguna institución siendo la hija del dueño del oro y de la plata. Lupita me sugirió que pidiera apoyo a los miembros del Ministerio de Guerra Espiritual. Le dije que me daba un poco de pena, porque nuestro ministerio nunca se ha caracterizado en predicar sobre la prosperidad, sino más bien por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sin embargo, lo hice. Les comenté que tenía un aguijón, que el diablo me había puesto, que necesitaba su apoyo. Incluso di un número de cuenta, pero ¿qué creen? Ni una persona siquiera nos dio el apoyo. Me sentía un poco triste porque en este ministerio Dios nos ha dado muchas cosas buenas. Mucha gente ha sido bendecida a través de esta sierva inútil que soy yo, pero bueno, ahora que yo necesitaba, no había mucho apoyo. Pero yo sabía que Dios estaba en control y que todo cuanto sucediera, porque mi padre así lo permitía. Y si Él lo permitió fue por algo. Recuerdo que en el mes de febrero ya yo tenía que operarme, pero nunca me preocupé, ni por el recurso, porque ese bicho se siguiera reproduciendo o X o Y. No, nunca me quitó el sueño, como les mencioné antes. Siempre supe que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob estaba en control y tenía ya el momento. Mi proceso, yo creo que para cualquier persona pudo haber sido algo espantoso, pero para mí no lo era, porque sabía en quién confiaba. Pero si había algo que realmente me preocupaba, pues era precisamente pues las personas que realmente me quieren. Pensaba, mi hermana Lupita sufrió, mi hermana Lupita, pues la verdad que me tocó verla llorar, mi hermano Alfredo, era mi tristeza. Pero bueno, yo quiero decirles, mis amados, que para no hacerlo más largo, me operaron. Mi hermana Lupita siempre estuvo al frente, tuvo muchas luchas, muchas pruebas. El enemigo se levantó contra ella, su propia familia se levantó contra ella. Llegó un momento en que su misma familia me vio mal,
Cuando digo su familia me refiero a sus hermanas, porque sus hijas son las más lindas que puede haber. Es una familia que me adoptó, pero sus hermanas se pusieron en contra de ella. Entonces, sufrió mucho mi hermana Lupita, la verdad, mucho, mucho por mi causa. El enemigo se levantó en contra de ella, estaba muy furioso porque el enemigo quiso acabar conmigo. Cuando me operan, amados, el doctor dijo que al parecer todo estaba bien, por dentro todo estaba muy limpio para gloria y honra de mi Señor. Me quitaron los tumores, este, me quitaron la vesícula, me quitaron el apéndice. Y bueno, pues gracias a mi Padre Celestial, el doctor dijo que había que mandar a patología a analizarlos. Y pues si yo llegaba a necesitar quimio, pues me habrían de pasar a un me habrían de llevar a una institución de gobierno. Pero para gloria y honra de mi Señor, los estudios fueron negativos. No había ya cáncer. Los tumores, todos los tumores, la vesícula, el apéndice, todos los quistes que me quitaron dieron negativo. Amados, este testimonio es para gloria y honra de mi Señor. Yo espero que les sirva a ustedes, porque realmente fue un milagro lo que Dios hizo en mi vida. Recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo no necesité quimioterapias, radioterapias. Cuando a mí me operaron, cuando me quitaron los tumores, los quistes, ya no había células malignas, para gloria y honra de mi Señor. Les animo, mis amados, a que busquen a ese Dios al que yo les sirvo, que le crean, que no escuchen voces ajenas. Tenemos un Cristo de poder, de amor, de misericordia y de bondad. Les amo con todo mi corazón y yo espero que este testimonio te sirva, que te aliente, que confíes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida.